Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. En este día vamos a compartir una pequeña reflexión que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que vamos a Segunda de Crónica, capítulo 20. Segunda de Crónica. Y esta pequeña reflexión le he titulado Preparándome para la victoria. Preparándome para la victoria. Y dice la hermosa palabra de la manera siguiente. Pasando estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Vamos al versículo 3. Y entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro a tierra para consultar a Jehová y pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo, de los cielos, que tiene dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder? ¿No hay quien te resista? En la historia vemos algo que aconteció en Japón cuando cayeron las bombas de Hiroshima. Algo que me llama la atención, cómo Japón se levanta dentro de la ceniza. Esa bomba hicieron un daño terrible, que en el tiempo de hoy hay personas que están sufriendo a consecuencia de la bomba nuclear, de los tóxicos nucleares, y hay personas que quedaron marcadas por ese acontecimiento. Japón quedó devastada, eh, Japón quedó prácticamente destruida, no los minerales, todo lo que ellos tenían para hacer, para existir, para ser una potencia, para ser una gran nación, se había terminado con esas bombas que cayeron en Japón. Pero lo que me llama la atención es cómo Japón se levanta dentro de la ceniza. Y ellos empezaron a ver qué le había quedado para poder levantarse dentro de la ceniza. Hoy Japón es una potencia mundial económicamente. Desde el punto de vista que la vemos, Japón se ha levantado de una manera extraordinaria. Y ellos descubrieron que no le había quedado nada, sino le había quedado recursos humanos, personas. Si nosotros vemos un vistazo al pasado, los mejores relojes del mundo, relojes, son suizos. Los mejores coches son de Alemania, Estados Unidos, Detroit. Bueno, Japón empezó a enviar gente a prepararse, a estudiar, a ser los mejores. Y hoy en día vemos que los mejores relojes son Casio. Vemos que Japón está compitiendo en el mercado de los mejores coches del mundo. Ahora, Japón se levantó dentro de la ceniza. Ahora, imagínense nosotros que tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos quedar en el suelo destruido por las circunstancias, por las dificultades, por las crisis. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y seguir avanzando, porque nosotros tenemos la victoria, porque Él ha dado la victoria. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Israel estaba rodeado de enemigos y el país entero estaba atemorizado por lo que iba a suceder. Esta gente venía a exterminar, a matar a todo el que se le cruzara por el camino. Pero me gusta la actitud del rey Josafat. El rey Josafat se humilló rostro a tierra para consultar a Dios, para pedirle a Dios que lo guiara. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer, humillarnos delante de Dios para consultar cualquier cosa que tengamos que hacer, cualquier decisión que tengamos que tomar, cualquier cosa que nosotros tenemos que emprender en nuestras vidas. Debemos de pedirle una dirección exacta a Dios, aún en el trabajo, aún con la pareja, aún con cualquier relación. Debemos de pedir
la dirección de Dios. Y esto es lo que hizo Josafat. Israel estaba viviendo una situación muy crítica. Tenía alrededor de su país a todos los enemigos. Era una multitud tan grande. Y Josafat se humilla delante de Jehová. Pero me gusta lo que Dios le dice a Josafat en el versículo 15. No temáis delante de esta gran multitud, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Ellos no estaban peleando, los enemigos no venían a pelear contra Israel, sino venían a pelear contra Dios. Dios le dice, no es tuya la guerra, sino es de Dios. Pero mañana descenderéis contra ellos, dice la Biblia en el versículo 16. Ahora el enemigo viene a atacarnos. El enemigo viene a destruir la imagen de Dios. El enemigo, cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, te quiere quitar del camino porque te quiere volver al lugar donde te tenía atado, deprimido, desolado. Y Dios te dice en esta mañana, no es tuya la guerra, sino es mía. Yo voy a vencer por ti. Israel tenía que entender algo. Israel tenía que poner su confianza en Dios, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Nosotros, nuestro general en jefe se llama Jehová de los ejércitos, y nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, ni a alguna circunstancia, ni a alguna situación. Dios va delante de nosotros. Y el pueblo cobró ánimo, y el pueblo quería luchar, el pueblo quería ir a la guerra, pero Dios le había dado 4 cosas importantes a Josafat que tenían que quitar de su vida. Hay cosas en nuestra vida que no nos permiten disfrutar de la presencia de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay cosas en nuestra vida que detienen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso Josafat entendió muy bien el mensaje. El pueblo de Israel estaba asustado. Ellos creían que era su fin. Y el fin no había llegado para ellos, porque Jehová lo iba a librar con un poder extraordinario, con algo nunca antes visto en la historia. Pero nosotros debemos entender que el mismo Dios que libró a Israel es el mismo Dios que nos libra a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser también como Israel. Tenemos que dejar a un lado lo que nos estorba, lo que no le permite a Dios fluir, lo que no le permite a Dios hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Tu familia depende de ti, tus hijos dependen de ti, todo lo que te rodean depende de ti, porque nosotros somos los que transmitimos ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con lo que nosotros podamos demostrarle al mundo que nuestro Cristo es real y tiene un poder extraordinario. Entonces ellos estaban animados para la guerra, pero Josafat le dice algo muy importante en el versículo 18, Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Dice la Biblia, se inclinó rostro a tierra. Esto significa que el pueblo de Israel estaba pidiendo perdón por su pecado. El pueblo de Israel vivía en pecado, vivía en idolatría, vivía haciendo cosas que a Dios no le agrada, vivían haciendo cosas que a Dios no le gustaba. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A veces nosotros tenemos actitud equivocada. A veces nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada. A veces nosotros pecamos voluntariamente o involuntaria. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Para ir a la guerra y para obtener bendición de Dios, tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que dejar de practicar lo que a Dios no le agrada. Tenemos que dejar a un lado toda idolatría, todo lo que a Dios le molesta. El pueblo de Israel tenía ídolos, adoraban a otras imágenes, adoraban a otros dioses, y ellos se inclinaban a adorar cosas que no le gustaba a Dios. El pueblo de Israel también tenía un pecado, que ellos se buscaban personas o vivían con personas que a Dios le había prohibido vivir con ellos. Por eso dice la Biblia, no unáis a yugo desigual.
Entonces la Biblia nos enseña qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios. Nosotros somos llamados a ser santos. Santo es separado con un propósito especial. Nosotros fuimos llamados a cumplir la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo a los mandamientos, estatutos que Dios estableció para nuestras vidas. Y el pueblo de Israel había entendido esto y se había humillado delante de Dios y habían confesado su pecado. Nuestros pecados debemos de confesarlos delante de Dios para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ellos pidieron perdón, confesaron su pecado. Pecado de idolatría, pecado de robo, pecado de mentira. Hay diferentes tipos de pecado, pero es el mismo peso para cada uno. Israel vivía una vida de mentira. A veces nosotros podemos vivir una vida de mentira. Mentimos frecuentemente, herimos frecuentemente, señalamos frecuentemente. Y Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que nosotros seamos de bendición, seamos personas de paz, seamos personas que ministre esa presencia maravillosa que es el Espíritu Santo de Dios. Ellos pidieron perdón y ellos creían que estaban listos para la guerra. Josafat, ya hemos perdido perdón a Dios, ya hemos confesado nuestros pecados, estamos listos para la guerra, queremos batallar, queremos vencer. Y Josafat les decía, falta una segunda cosa que hacer, que tenemos que quitar de nuestras vidas. Versículo 19. Y se levantaron los hijos de Leví y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, a Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Había enemistad entre el pueblo de Dios. Había enemistad entre hermanos. No se hablaban, estaban molestos. Y la Biblia me enseña a mí que yo debo de amar, que yo debo de perdonar. Una de las cosas importantes de nuestra vida es perdonar a aquello que nos ofende. Nosotros debemos de poner de nuestra parte de pedir perdón. Si la otra persona no nos quiere perdonar, ya Dios tratará con ella. Pero nosotros debemos de pedir perdón para levantarnos. Dios no nos llamó para que estemos peleando los unos a los otros. Dios nos llamó para que nos amemos los unos a los otros. Había enemistad. Y la enemistad trae diferencia, trae contienda, trae murmuraciones, trae crítica. Y eso es lo que vivía el pueblo de Israel. Y ellos tenían que pedirse perdón. La Biblia dice, amarás a vuestros enemigos. Y uno del gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que está a mi lado. El prójimo es mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos. Yo debo de amar. Se van a equivocar, me van a ofender, sí, pero debo de perdonar. Por eso dice la Biblia que te dé una cachetada en la mejilla derecha, ponle también la otra. Entonces debemos de perdonar. No importa lo que nos haga, lo importante es que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Ahora, usted no se ha preguntado porque nosotros siempre tenemos personas que a veces nos roban la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios está formando nuestro carácter. Y hasta que nuestro carácter no esté formado, siempre vamos a ver y a tratar con personas así. Por eso, no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que te hagan, solamente perdona. Porque cuando nosotros perdonamos, somos edificados, somos fortalecidos, somos bendecidos y nuestro corazón se va a sentir sano. En este mundo en que vivimos, hay personas que te van a hacer cosas desagradables, te van a señalar, te van a pisotear, pero no importa. Mientras el amor de Cristo esté en tu vida, mientras el abrazo del Padre esté en tu vida, mientras Él te esté cuidando, todo lo demás es secundario, porque el amor de Jesús es el que te va a proteger. Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Entonces ellos se pidieron perdón, los hijos de Leví le pidieron perdón a los de Coá, y así sucesivamente se pidieron perdón. No podemos salir a la guerra con un pueblo que está enojado entre sí. No podemos obtener bendiciones si estamos peleando los unos a los otros. Y ellos entendieron el mensaje de Dios y ellos se pidieron perdón. Cuando pidieron perdón, todo el pueblo se abrazó y dijeron: Josafá, estamos listos para la guerra, estamos listos para vencer. Y Josafá le dijo: hay otra cosa que tenemos que hacer. Versículo 20. Y se levantaron, y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto del Tecoa. Mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros, y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. El tercer paso que hay que quitar de nuestras vidas y que Israel tenía que quitar de su vida era la rebeldía. Dios no usa a la persona rebelde. El diablo se rebeló contra Dios y fue echado. Dios nunca va a usar a las personas que son rebeldes, a las autoridades. Por lo menos, ¿qué es mi autoridad? Mis padres son mis autoridades. ¿Qué es mi autoridad? Mi pastor es mi autoridad. El presidente, el alcalde son autoridad. Debemos de respetar a las autoridades. No debemos de hablar mal de las autoridades, ni pasar por encima de las autoridades. El pueblo de Dios hablaba mal de Josafá, hablaba mal de los profetas. Y si nosotros hablamos mal de los profetas y de los pastores, estamos hablando mal de Dios. Dios no va a aceptar ninguna rebeldía dentro de su pueblo. Entonces ellos tenían que confesar ese pecado, tenían que sanar su corazón, tenía que pasar por en sí, tenía que dejar a un lado esa rebeldía, tenía que pasar por encima, como le iba a decir, de su orgullo, de su ego. Y esto me llama a la reflexión a mí, porque yo cuando era más joven, mi mamá me sacaba de algunas fiestas, de algunos lugares, y me regañaba delante de la gente, y yo solamente obedecía, nunca le contestaba. Y eso ha permitido en mi vida recibir muchas bendiciones de parte de Dios y de parte de ella. Porque cuando nosotros tenemos autoridad, es una bendición obedecerle. Es una bendición rendirle respeto, honra. La autoridad que Dios nos ha puesto es por algo. Nosotros estamos bajo la autoridad. Y nuestra autoridad principal es Dios. Y Dios ha establecido estatutos, principios que nosotros debemos de cumplir. Y cuando nosotros cumplimos lo que dice la palabra, estamos obedeciendo a la autoridad. Pero cuando no obedecemos a lo que está escrito, estamos desobedeciendo a la autoridad y estamos siendo rebeldes. Entonces el pueblo de Israel pidió perdón. Y nosotros debemos de pedir perdón, porque a veces nosotros mismos somos rebeldes y debemos de apartarlos de un lado. Entonces, cuando ellos pidieron perdón y le dijeron a Josafá: estamos listos. Josafá le dijo: hay un cuarto paso, el último, que hay que quitar. Dios no usa la religión, a los religiosos. Los religiosos a un lado. ¿Por qué? Porque Dios nos da visión y nos da un punto de partida para hacer y cumplir su voluntad. Josafá tenía un punto de partida y una visión de parte de Dios. Josafá le dijo a la gente: salgamos afuera a cantar cánticos, a adorar a Dios, a bendecir. Y la gente empezaron a murmurar: no, ¿cómo vamos a ir a cantar si estamos en guerra? Debemos usar la espada, los escudos para vencer al enemigo. Y Josafá le dijo: no, vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Algo parecido pasó cuando los muros de Jericó cayeron, que Jehová le dijo dar 7 huertas, y en la última pegar un grito y los muros van a caer de Jericó. Dios tiene estrategia
para hacer cosas extraordinarias. Nosotros no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacer cosas como las hace Dios. Y ellos salieron cantando. Y había una multitud de enemigos, y dice la Biblia que entre ellos no resistieron la adoración a Dios. Porque el diablo no resiste cuando nosotros adoramos a Dios. Él huye. Por eso Él te ataca. Por eso te oprime para que tú no adores. Pero cuando tú adoras a Dios, algo sobrenatural va a suceder. Dice la Biblia que el pavor de Dios cayó sobre los pueblos y tenían temor de meterse con Israel. Israel recogió todo el botín, dice la Biblia, 3 días de camino, donde el oro, los vestidos, todo Dios le había dado una bendición. ¿Cómo Dios le dio la victoria? Quitando de su vida 4 cosas: el pecado, enemistad, la rebeldía y la religión. Y Dios le dio la victoria. Si nosotros quitamos de nuestras vidas el pecado, no lo practicamos más. Quitamos de nuestras vidas la enemistad. No importa lo que nos diga, solamente hay que saludar, bendecir. Y la rebeldía. Y no somos religiosos, sino personas humildes que obedecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos dará la victoria. Hermano, Dios les bendiga. Que esta pequeña reflexión llegue a su corazón, porque quiero que Dios lo prepare. Quiero que Dios haga de usted un soldado de Jesucristo para vencer cualquier dificultad que se le presente. Usted es una persona más que vencedora. Usted tiene propósito de Dios. Y Dios le está diciendo en este día: no te dejes engañar por el enemigo. Hay algo sobrenatural para tu vida. Te voy a bendecir. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.